acta de la sesión 84 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 85 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario a continuación dará lectura de la cuenta. Buenas tardes, gracias presidente. Se ha recibido solamente un correo electrónico de la Fundación San Carlos, mediante el cual excusa la inasistencia de don Marcelo Sánchez, su presidente, quien por un compromiso previamente agendado no podrá asistir a esta sesión. Pero en su representación lo hará don Rafael Rodríguez, quien también había sido invitado para esta sesión, que es el gerente de desarrollo e incidencia de dicha fundación, quien será acompañado por la señora María José Pérez, coordinadora de incidencia de la fundación. Eso es todo. Gracias, secretario. Una consulta. Habíamos invitado al señor Marcelo Sánchez. Sí, esta es la puse. Él no puede venir, Él no puede. pero mandó a... Viene, él, más que enviar a alguien su presentación, viene la otra persona invitada de la fundación, que es don porque invitaron a ambas... Ya, Rafael perfecto. Rodríguez. Aquí invitaron a dos personas. Sí, se le Ah, invitó sí, a los porque dos. él es de... Ya, Sí. perfecto. Muchas gracias. Antes de saludar, puntos varios, colegas. Bueno, yo sí tengo un punto vario y se lo quiero plantear a la comisión, a los diputados presentes. Me gustaría que me colocaran mucha atención porque he logrado algo que a mí me parece que ojalá podamos llegar a un acuerdo de que en vista y considerando de que son muy pocos los parlamentarios que vienen a la comisión, eh, he solicitado a la Secretaría, me han dado la autorización de poder hablarlo con ustedes para que el día miércoles podamos sesionar a las 8:15 de la mañana y así no quedarnos hasta tan tarde. Y yo creo que es una muy buena noticia y espero que todos estén de acuerdo. Créanme que me costó mucho esfuerzo lograrlo y quiero tener la unanimidad de la sala para poder aceptar, digamos, y poder proponerlo formalmente. ¿No está de acuerdo? Yo viajo todos los días a Santiago, llegar a las 8:30 de la mañana, mi visita que mi equipo se levanta a las 5 de la mañana para yo buscarme a las 6. Como es una cuestión material y que no me quiero hacer. Entonces, dije cultura por esa misma razón. Yo entiendo la postura de las que piensan después, pero podemos hablar con bastante. Lo que pasa es que, diputada Mix, hemos estado durante todo el periodo intentando cambiar la comisión. Cambiarlo para el lunes. Sí, pero es que el lunes no podía usted porque tenía sesión. ¿No? El lunes tenía sesión a las 3 de la tarde, cuando lo intentamos. Bueno, pero dicho eso, si no hay unanimidad, entonces, dígame, diputado Melo tiene la palabra. Presidenta, en las reuniones de comité, al menos que me tocó participar. ¿Sí? ¿Se escucha, no? Sí, sí, Presidenta, en las reuniones de comité que me tocó participar, al menos como jefe de la bancada del Comité Socialista, hicimos este planteamiento. Ya, de hecho, reglamentariamente la Secretaría quedó de hacer una propuesta integral para un conjunto de comisiones que funcionan en el segundo bloque, tanto para el día miércoles como para el día martes. ¿Ya? No, entonces, no sé si lo que usted está planteando es parte de ese acuerdo o, o es una propuesta nuevamente a la propia comisión para que funcione los días miércoles tan temprano. Lo que yo estoy de acuerdo por lo demás. Sí, si no, no tengo duda. Diputado Melo, la verdad es que esta es una propuesta que nosotros desde que estamos en comisión, desde el inicio, hemos intentado para que en realidad el día miércoles es más complejo que el día martes, porque el día martes generalmente muchos parlamentarios no tienen complicación, eh, pero el día miércoles hemos intentado en varias ocasiones, de hecho estuvimos en algún minuto haciendo sesiones los días lunes, pero finalmente esos, sí, pero la única opción que me dio a mí en lo personal la mesa fue que fuera el día lunes a las 8:30, 8:15, en realidad 8:30, eh, sí, no, miércoles, miércoles en horas de la mañana. Diputada, tiene la palabra. ¿Se escucha? Sí, ahí está. Gracias, Presidenta. Bueno, con respecto al horario,
Yo sé que es un tema complejo. Hay otras comisiones que están en este horario y que de alguna manera se van turnando y hacen sesión especial Sí. y suspenden esta porque hacen una sesión especial, pero no es de manera permanente. Entiendo lo que dice la diputada Mix, porque claro, a ella le afecta personalmente por tema de desplazamiento y se entiende. Entonces la idea, claro, es buscar un espacio que nos acomode a todos. Sé que el día lunes debería haber un espacio para una sesión especial, porque nosotros con las comisiones Así lo especiales hicimos al comienzo. investigadores también hemos estado buscando espacio y sé que hay para el día lunes. Lo hicimos. Pudiéramos consultar si es que se puede a la 1 de la tarde, que hoy día está funcionando una comisión especial investigadora que se acaba. Entonces, quizás en esos espacios hacer una solicitud Sí, especial. el lunes comienza una nueva comisión investigadora a la 1 de la tarde, que es la comisión respecto al tema del caso Allende. Ah, pero ¿qué está usted? O sea, va a quedar, se ocurre para el martes. Pero como colega, como se rechazó la opción que me dio la mesa, yo voy a plantearlo nuevamente y voy a intentar optar por otro horario que realmente la mesa tenga espacio de sala. Bueno, el secretario puede ser testigo de que cuando estábamos sesionando lunes por medio, finalmente se nos prohibió y no tuvimos más que volver al miércoles en horas de la tarde, como lo estábamos haciendo. Finalmente se prohibió y volvimos al día miércoles en la tarde, pero vamos a intentar nuevamente buscar un espacio, porque ¿cuál es el objetivo de esto? No es ni acomodarnos unos con otros, sino que a mí me parece lamentable que cuando estamos abordando temas tan importantes, el Sistema Nacional de Cuidado lo aprobamos con muy pocos parlamentarios en esta comisión. Y a mí me parece que es inaceptable, porque oye, se viene ahora, acá hablamos de temas muy importantes y relevantes que tienen que ver con los temas sociales, y cuando parta la campaña política van a estar todos hablando de los adultos mayores, del cuidado y de todos los temas que son relevantes, y por lo tanto a mí me parece que por el bien funcionamiento de esta comisión deberían estar todos presentes, y es por eso que yo estoy intentando buscar el mejor horario. Entiendo que si no se acepta el horario que traigo como propuesta, lo dejamos entonces para buscar una nueva alternativa, que lo haré por el bien de la comisión. Así que, dicho eso, podemos dar inicio a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar analizando las medidas que se han implementado para resolver el problema de las listas de espera en la residencia de niñas, niños y adolescentes bajo la administración del Estado, y en general el sistema de mejor niñez, y por otra parte abordar la grave situación de casos de menores que han sido asesinados por agentes del crimen organizado. Para tal efecto se ha invitado a la subsecretaria de la Niñez, la señora Verónica Silva, que le agradezco que esté nuevamente presente, al director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el señor Claudio Castillo, que lo veo que también está acá, así que gracias, director, por estar presente, y a los representantes de la Fundación, el señor Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo, ¿verdad? Que nos acompaña, así que también le damos la bienvenida. Vamos a partir saludando a la subsecretaria y dándole la palabra, por supuesto, antes de comenzar con las exposiciones del director que quedó pendiente la semana pasada. Sí, muchas gracias, presidenta. Gracias a todos los integrantes de la comisión. Eh, la idea, entendemos que sería que esta sesión continuemos con la discusión, con la temática que no fue posible abordarla completamente la semana anterior. Así que yo quería, hay información y datos que se han preparado para esta sesión, de manera de ir avanzando con el tema. Entonces yo quisiera darle la palabra al director nacional del servicio para poder continuar en el punto en que dejamos la sesión pasada y poder luego proceder con el tema. Gracias. Tiene la palabra entonces el director del Servicio de Mejor Niñez, con la exposición que quedó pendiente de la semana pasada y que creo que es interesante que la podamos ver todos. Muchas gracias, presidenta. Sí, a propósito de lo que quedó pendiente la semana anterior respecto de algunos datos, quisiera ilustrar con algunos antecedentes la situación del servicio, continuando con lo que habíamos planteado en la sesión anterior.
Entonces quisiera primero plantear, y esto solo porque quede un poquito claro cómo es el funcionamiento del servicio. Nosotros compartimos un rol en términos de la Ley de Garantía y Protección Integral con la Subsecretaría de la Niñez y con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en el marco del funcionamiento de un sistema integral. Y en ese sistema, la ley nos mandata a implementar 5 líneas de acción. Y la puerta de entrada al servicio es el diagnóstico clínico especializado, que ya se encuentra en funcionamiento en todo el país, que le permite a los jueces y juezas poder tener una mejor definición. Luego están las intervenciones ambulatorias de reparación, que ya se encuentra en funcionamiento en todo el país, y el programa de acompañamiento familiar territorial, que es el primero, con su complementario de prevención focalizada que ustedes ven abajo. Se encuentra en rediseño una serie de otros programas ambulatorios que contemplan la reparación de maltrato grave, que contemplan el abuso sexual, la explotación sexual, el consumo de drogas, y todo eso se transforman en los programas de intervención reparatoria y el programa terapéutico especializado dependiendo del tipo de vulneración. Y una vez que se tramite por el Congreso Nacional la reforma a adopción, también viene un ajuste en el programa de intervención y preparación de niños, niñas y adolescentes con familia alternativa, dado que va a ser un importante cambio normativo el de la reforma de adopción y de tribunales de familia que se encuentra hoy día en el Senado de la República. Luego, la otra línea de acción es la de cuidado alternativo, es decir, cuando el tribunal, solo el tribunal, decide que las condiciones para ese niño, niña o adolescente no son las adecuadas en su familia de origen, procede a la separación y lo deriva a cuidado alternativo. Las opciones son cuidado alternativo familiar, familias de acogida, que puede ser familia de acogida extensa, es decir, que tiene un vínculo familiar, y familias de acogida externa, es decir, el servicio inicia un proceso de difusión, de captación, de formación de familias de acogida que luego se analizan respecto de las necesidades de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Estamos en el proceso de transformación de residencias masivas a residencias familiares por curso de vida y estamos creando por primera vez el modelo de residencias de vida independiente que se puso en consulta pública para que la sociedad civil, los egresados y otros interesados pudieran opinar respecto de este nuevo modelo para mayores de 18 hasta 24 años. Y esto va a ser relevante cuando les comente las coberturas actuales que tenemos, y está en proceso la reformulación de familias de acogida para ojalá tener una ampliación importante en capacidad de respuesta, pero también avanzar en la especialización. Y estos programas tienen un complemento, que es el de fortalecimiento y revinculación, es decir, tratar de que ese niño pueda volver con su familia de origen, y hay un proceso de acercamiento a la familia, de acompañamiento, de ver si es que se requieren derivaciones a servicios sociales, etcétera. Y en el caso de 14 años en adelante hay un complementario de vida independiente, es decir, prepararlo a ese adolescente, sobre todo cuidar la trayectoria educativa, prepararlo en oficios, prepararlo de manera que cuando cumpla 18 años pueda egresar si es que no está estudiando, y si está estudiando se mantenga en el sistema. Y la última línea, la quinta, es de adopción, que como les comentaba, estamos esperando lo que salga del Congreso de la República. Sin embargo, hemos estado trabajando, dado que la tramitación lleva 11 años, hemos estado trabajando ya adelantando un poco ese proceso. Y lo que quería esto plantear, porque a veces hay alguna confusión respecto a cómo funciona el modelo de derivación. Un tribunal de familia o una oficina local de niñez pueden requerir al servicio una atención porque hay una sospecha de una vulneración de derecho. Se hace una derivación al servicio y nosotros asignamos un diagnóstico clínico. Es decir, se levanta información complementaria para que en caso de desprotección, junto con el informe, se emite y se hace una propuesta de un plan de intervención individual. Junto con ello, se le sugiere al juez o jueza una derivación a un programa, que era lo que ustedes veían en la lámina anterior. Y luego, la autoridad competente, es decir, el juez o jueza de familia o con competencia en familia, o la oficina local de niñez, en los casos en que no requiera cuidado alternativo, deben definir exactamente la derivación a alguno de los programas del servicio, y ahí se activa este circuito de servicios y prestaciones. Ahí es el momento en el que se produce la lista de espera, cuando está la asignación de cupo en términos de
que se requiere el ingreso a un programa y lo que tiene que haber es disponibilidad en el territorio. Nosotros tenemos lista de espera porque, como comentaba en la sesión anterior, ha habido un aumento considerable de derivaciones al sistema sin que el sistema haya aumentado su capacidad de manera considerable, puesto que la proyección era que era a la baja, dada la disminución de la natalidad en el país. Nosotros tenemos alrededor de 188 niños en general en la lista de espera de ingreso a cuidado alternativo residencial. Eso significa que está todavía con la familia y tiene una orden de ingreso a una residencia. Las residencias están con sobrecupo y también tenemos en algunas situaciones que los colaboradores también generan cierto reparo respecto de algunos ingresos, sobre todo cuando se trata de adolescentes que tienen alguna trayectoria o tienen consumo problemático. Ahí también se producen algunas situaciones en las cuales tenemos que hacer gestiones de derivación. Eso a nivel nacional, exactamente. Está concentrada en la región metropolitana y les voy a mostrar que los datos son bien elocuentes, que se concentra, a pesar de tener la menor tasa por niño, el problema en términos de cobertura es en la región metropolitana. Esto, lo que les quería mostrar es que esta ha sido la evolución de niños atendidos respecto de la población de menos de 18 años. Si ustedes se fijan, entre el 2020 y el 2024 hemos aumentado de manera considerable la atención de niños, pero además, como ha disminuido la población en este tramo etario, el porcentaje de cobertura ha aumentado. Pasamos de atender menos del 4% a atender más del 5% de niños, niñas y adolescentes. Y si lo pensamos de la perspectiva de nuevos ingresos, esto significa que es un nuevo niño que ingresa al sistema, duplicamos la cantidad de ingresos de nuevos niños entre el 2020 y el 2024, es decir, en 5 años. Esta es una muy mala noticia en términos de protección especializada y la demanda de servicios. Porque esto es que en 5 años se duplica el ingreso a la protección especializada. Y claro, lo que se tenía a la base cuando se diseña en paralelo el servicio y la ley de garantía, lo que se pensaba es que se iba a estabilizar e ir a la baja el ingreso, porque había una disminución en la natalidad y porque iban a actuar los mecanismos preventivos. Entonces lo que se pensaba era que esto se mantenía estable o disminuía, pero no que iba a producirse este aumento tan considerable. Los siguientes gráficos solo, después tengo un resumen, pero para que ustedes vean cómo ha ido variando por línea de acción del diagnóstico, está desde que parte el servicio en octubre del 2021 hasta febrero del 2025. Hay un aumento en el diagnóstico, hay un aumento de 72.000 a 91.000 niños que atendemos mensualmente en los programas ambulatorios. Luego viene un aumento importante en familias de acogida de 6.800 a más de 10.000. Y en residencias también se produce lamentablemente un aumento importante de 4.400 a más de 5.000 niños en el modelo residencial. Por edades, aquí hay una mala noticia respecto del aumento de niños de 0 a 3 años en modelo residencial. Habían 508 niños de 0 a 3 años en residencias en octubre del 2021 y en febrero del 2025 habían 705. Por lo tanto, este es un aumento. Ustedes vieron además la noticia del aumento de recién nacidos también por abandono que ingresan a la red de protección. Se mantiene estable los ingresos en segunda infancia y preadolescentes y se produce un aumento importante en ingresos de adolescentes que pasa de 1.649 a 1.983. Y el otro grupo que aumenta, que uno puede interpretar que es una buena noticia, pero dentro del marco no es fácil explicarlo de esa manera, es que los mayores de 18 años en residencias pasan de 338 a 512. Esto es porque aumenta la adherencia a programas educativos, porque la única manera para que un adolescente joven se mantenga en una residencia del servicio es que esté estudiando. Y puede mantenerse hasta el 31 de diciembre del año que cumple 24 años. ¿Ya? Esto significa entonces que tenemos un aumento importante en mayores de 18 años y por eso la urgencia de tener programas para ese grupo etario y que salgan de las residencias de adolescentes en que están hoy día y puedan vivir en residencias compartidas, en pensiones, o sea, habilitar una flexibilidad, porque además se produce
que situaciones como que, por ejemplo, un adolescente vive en una región, pero se va a estudiar a otra región. Entonces hay que habilitar en rigor 2 lugares de cuidado. Y ese, por así decirlo, es un buen problema que tenemos. Pero es algo que estamos viendo en mayor medida. Yo les contaba que el año pasado 144 adolescentes ingresaron a la educación superior. Tenemos ahora más de 105 ya matriculados con ingreso a la educación superior. Y obviamente el desafío es poder acompañarlos para que se mantengan en la educación superior y ojalá puedan terminar su formación. Esto también era importante indicarles que el servicio ha hecho un esfuerzo también en materia de la administración directa de las residencias. Nosotros pasamos de tener 446 niños en residencias de administración directa a 753. Es un aumento de alrededor del 70% en la cobertura propia del servicio con foco en adolescentes. Y tenemos en carpeta la apertura de 7 nuevas residencias, si es que logramos conseguir residencias y que los vecinos estén disponibles, porque esa es la gran dificultad que tenemos hoy día. Y los colaboradores han aumentado su cobertura en alrededor de un 8% en todo este periodo del servicio. El siguiente, un resumen comparativo entre cuando parte el servicio y febrero de este año. Ustedes pueden ver de manera importante cómo aumenta la cantidad de atendidos por línea de acción, los cambios en tramo etario, ahí con lamentablemente este aumento de 0 a 3 años, y la mayor participación del servicio en la administración directa de las residencias. Y aquí les quería mostrar este detalle por región. Estos son los datos anuales entre los años 2021 y 2024 de ingresos a residencias, y ustedes pueden ver que en 10 de las 16 regiones del país el año 2024 fue el año con mayor ingreso a residencia y tiene un foco importante en la región metropolitana. Los perfiles de ingresos son distintos. En el norte tenemos claramente un perfil mayor de ingreso de niños migrantes, pero en el caso de la región metropolitana tenemos un mayor ingreso de lactantes y de adolescentes. ¿Qué estamos haciendo para poder enfrentar esta situación? Reformular el modelo de residencias familiares, organizarlas por curso de vida, con un nuevo enfoque de intervención, con más personal terapéutico. Vamos a pasar de un estándar de un adulto a 8 niños a un adulto a 3 niños. Aumentar las coberturas de manera de disminuir los sobrecupos y poder abordar la lista de espera. Incrementamos de manera sustancial el aporte financiero en 1/3 en promedio y aumentamos el periodo de convenios, de manera que también darle certeza a los colaboradores, al privado, para que pueda realizar contratos y establecer un proyecto de mediano plazo. Hasta ahora habían licitaciones que se hacían por un año, lo que obviamente precarizaba el trabajo de los colaboradores. Nosotros tenemos más de 20.000 trabajadores de la protección especializada en todo el país. En los colaboradores. Sí, y alrededor de 1.000, en la última cifra estamos como en alrededor de 1.400 del servicio, propiamente. Y en familias de acogida, que creemos que es la respuesta que tenemos que dar en materia de el aumento del cuidado alternativo, estamos haciendo ajustes a las orientaciones técnicas, está en un proceso de diseño con escucha de los tribunales, también de los propios colaboradores y de los equipos del servicio que se dedican a familias de acogida. El servicio hasta ahora no tiene una unidad dedicada a familias de acogida. Por lo tanto, creemos que es natural que, así como existe el área de adopción, que pueda existir un área de familias de acogida, porque de esa manera también le estamos dando una relevancia para que tengan contrapartes técnicas, para que haya un desarrollo técnico en la materia. Estamos aumentando las coberturas a nivel nacional para evitar sobrecupos también en este programa. Se está revisando el modelo de financiamiento para sobre todo poder incorporar la idea de familias especializadas y que esas familias puedan optar a un financiamiento más parecido a una residencia que al aporte que hacemos hoy día. Y, por supuesto, mayor colaboración con la sociedad civil, la academia y el sector privado. Tenemos varias alianzas. Quisiera destacar la alianza que tenemos con Colunga, con la Fundación Ilumina y con la Fundación San Carlos de Maipo, que acá nos acompaña, en el que estamos trabajando en una caja de herramientas para poder apoyar a los colaboradores, a los privados que implementan FAE en el país para que tengan mejores herramientas para la adherencia, para la transición amistosa y amorosa entre el acogimiento temporal y el acogimiento definitivo o la revinculación familiar.
Y lo bueno es que esta ha sido una política de Estado, y si ustedes ven en la barra azul están los números de niños en residencias. El año 2007 habían más de 20.000 niños en residencias y solo 1.849 en familias de acogida. Hoy lo que tenemos es que 2/3 de los niños en cuidado alternativo se encuentran en familias de acogida, de los cuales más del 10% son familias de acogida externas, y tenemos el otro tercio que están todavía en residencias, pero tiene una tendencia positiva. Y si ustedes comparan las cifras de niños en cuidado alternativo, las cifras actuales se parecen mucho a las del año 2013. Es decir, tenemos un retroceso, si ustedes quisieran plantearlo desde esa perspectiva, a lo que ocurría el año 2013, en que teníamos más de 20.000 niños en cuidado alternativo. Y yo quisiera plantear que dentro de las prioridades de gestión que hemos señalado para el servicio, que ustedes probablemente en la sesión anterior también habían levantado, está cómo abordamos las urgencias, y dentro de la urgencia están las listas de espera. Es prioridad poder aumentar la capacidad de respuesta. Tenemos un aumento en las licitaciones en curso. Estamos diseñando estrategias diferentes para poder implementar la nueva oferta de programas. Y adicionalmente estamos trabajando de manera muy colaborativa para enfrentar los nuevos desafíos que tiene la protección especializada. Sí, adelante. Y ahí están los temas asociados a la nueva criminalidad, explotación sexual. Por supuesto que hay dificultades importantes en materia de cobertura de salud mental. No hay capacidad de respuesta en el país, ni pública ni privada. Porque acá no se trata de un problema de recursos, es más, nosotros tenemos una glosa habilitada para comprar servicios al sector privado, así todo tenemos lista de espera en el sector privado. Y además las clínicas hacen selección de casos. Por lo tanto, no hay una capacidad hoy día de enfrentar la problemática de salud mental, menos aún de la patología dual. Cuando un niño tiene un problema de salud mental y además tiene un consumo problemático de alcohol y drogas, no hay lugar casi a donde derivar. Tenemos un problema de exclusión del sistema escolar. Lo que estamos viendo es que a pesar de que se mantiene de manera estandarizada en general un 5% de la cobertura de niños en residencias que están desescolarizados sin matrícula o con inasistencia grave, lo que tenemos es que parte de esa matrícula son niños que van poco tiempo, porque son los propios establecimientos que los dejan presente para que vayan un ratito, pero no vayan todo el día. Entonces, es una forma mucho más compleja de poder hacer seguimiento a la problemática. Por eso que los indicadores, el modelo de seguimiento que estamos definiendo con el Ministerio de Educación se complejiza un poco más, porque ya no puede ser ni matrícula ni asistencia. Porque esos datos que son objetivos no necesariamente están dando cuenta de una escolarización. Y en el ingreso del último trimestre del año pasado de niños en edad escolar de nuevos ingresos, el 15% estaba desescolarizado. Entonces también tenemos una dificultad en términos de desprotección avanzada. Lo mismo nos pasa con el consumo perjudicial de alcohol y drogas, las trayectorias transgresoras de ley y la simultaneidad con el sistema de responsabilidad penal adolescente, que estamos en alrededor de 682 niños adolescentes que tienen una medida en responsabilidad penal adolescente y tienen una medida de protección. Y para eso, ¿qué estamos haciendo? Conformamos un grupo asesor en que acá el colega Rafael Rodríguez, que nos acompaña, es parte de ese grupo de 12 expertos que están trabajando, y lo comentábamos recién, que hoy día en la mañana tuvieron una larga sesión de trabajo, que es un grupo asesor para la interrupción temprana de trayectorias transgresoras de ley. Este grupo asesor transversal en términos técnicos, de formación y de mirada de país, están preparando una propuesta de un programa, de las bases de un programa especializado para niños de 14 años o menos que hayan cometido algún delito, pero que en razón de su edad son inimputables. Así lo define el 18 ter de la ley que crea el servicio. Nosotros no tenemos una oferta especializada hoy día y por lo tanto hemos convocado, y yo agradezco en nombre de Rafael a estos 12 expertos y expertas que de manera ad honorem dijeron que sí de manera inmediata para trabajar durante 3 meses en el diseño de las bases de un programa especializado que dé respuesta a esta necesidad. Y lo otro que quería agregar es que para nosotros este es un tema grave y que creemos que no podemos minimizar y que al revés tenemos que priorizar, que es el combate, la lucha a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y si ustedes ven las cifras, los datos empeoran.
Empeoran porque también hay una mayor sensibilización respecto de la denuncia, respecto de la sospecha, respecto de los riesgos que levantan los trabajadores y funcionarios. Ahí ustedes pueden ver que este es el número de posibles víctimas. La mayoría son mujeres, 87%. Hay un aumento del 167% entre el 2021 y el 2024 de posibles víctimas identificadas. Abajo están los datos preliminares de la Unidad de Delitos Sexuales del Ministerio Público, que también muestra un incremento del número de víctimas conocidas y un número de casos también al aumento del análisis que hace el Ministerio Público, y también tiene un número de formalizaciones por imputado que van en aumento entre el 2022 y el 2024. Esto último es muy positivo porque cuando sensibilizamos a los equipos, parte relevante de la investigación es que ellos puedan ver resultados. Y cuando las investigaciones se demoran mucho tiempo, se produce también una cierta desesperanza porque los trabajadores de protección especializada, cuando hacen una denuncia, ellos están arriesgando su integridad física por hacer esa denuncia. Porque lo más seguro es que después vayan a buscarlo a su trabajo o a decirle que saben dónde viven y quiénes son sus hijos por haber hecho una denuncia. Por lo tanto, el trabajo de generar mayor denuncia, de hacer una mejor persecución penal, de poder tener la cadena de pruebas, es clave para poder lograr condenas. Y hemos logrado varias condenas que son muy significativas para nosotros porque han surgido a partir de las denuncias de los trabajadores. Y con esto cierro. Nosotros fortalecimos la institucionalidad interna, se creó un equipo dedicado al trabajo de ESNA en el servicio, que es matricial, es decir, no es un equipo dedicado solo a esto, sino que es matricial de distintas áreas en los que lo presido yo personalmente y nos juntamos una vez al mes para revisar todos los avances y analizar los casos complejos. Parte de los casos complejos es cuando se devela cerca de los 18 años y no tenemos a quién derivar el caso después que cumple 18 años. Entonces ahí tenemos una preocupación importante porque hay un corte en el seguimiento del sistema porque no existe oferta especializada en esos casos. Luego tenemos un trabajo muy detallado del cual no puedo dar tanto detalle, digamos, pero con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las delegaciones presidenciales, las policías y el Ministerio Público, con un análisis de riesgo de cada una de las residencias del país y además de otros factores de riesgo que estamos analizando. Ahí quisiera señalar que hemos tenido también un apoyo bien importante de las delegaciones y los gobiernos regionales. Quisiera solo destacar que, por ejemplo, en el caso de Los Ríos, digamos un acuerdo con seguridad pública y los drones de seguridad pública monitorean las residencias para levantar pruebas de grabación de patentes de los vehículos que están alrededor de las residencias. Sabemos que a 3 minutos alrededor de las residencias donde se produce el riesgo. No es que vayan a la puerta de la residencia, sino que es alrededor. Por eso que el uso de drones es bien clave para identificar información que puede ser usada luego por el Ministerio Público. Lo otro es que tenemos... Sí. Referente a lo que usted acaba de mencionar, no existe la posibilidad de poder hacer como lo que ocurre en los lagos, poder replicarlo en las otras regiones, sí, como hacer una invitación a los otros gobiernos regionales, porque creo que es súper relevante. Sí, gracias, Presidenta. Lo hicimos, tomamos el convenio de Los Ríos, lo compartimos con las otras 15 direcciones regionales. Todas las direcciones regionales ya se juntaron con los respectivos generales de zona de carabineros, con los equipos de la PDI, con el Ministerio Público y también con los gobiernos regionales. Y yo debo agradecer que transversalmente, independiente del color político, los gobiernos regionales han tenido una actitud muy apoyadora en esta materia, porque además saben que este es un tema crítico en materia de seguridad y vulneración de derechos. Y quisiera destacar que también hay un desafío en materia de formación especializada. El año pasado tuvimos un alcance de 3.250 personas que tenemos cursos de formación con la Fiscalía Nacional para poder identificar riesgos, señalar cómo hacer la denuncia, las características de la denuncia. Hay un tema que hay mucho interés, tanto de funcionarios como de colaboradores, de poder ser parte del combate a la explotación sexual. Yo diría que hay un logro importante en la visibilización del problema. Y además tenemos un trabajo que además lidera la Subsecretaría de la Niñez en materia de coordinación intersectorial para prevenir y erradicar este fenómeno, porque sabemos que es clave sumar a sectores como turismo y transporte, por ejemplo,
y San Carlos de Maipo con Viento Sur, organizó hace poco una actividad en que trajeron a expertos internacionales del Decode, que es un sistema de código de buenas prácticas para ciertas industrias. Nosotros en Chile tenemos nuestro propio sistema voluntario de las empresas de turismo y creemos que es clave avanzar en que esto sea una acción comunitaria. Parte del desafío es que no es que una adolescente se sube porque quiere un auto, no es que porque quiere está siendo explotada. Lo que tenemos que cambiar es la mirada respecto de que siempre va a ser una vulneración, siempre es una víctima. Y obviamente el uso de las tecnologías no nos ayuda, digamos, porque más bien facilita el proceso de explotación sexual, pero además entender que es un fenómeno que es cambiante. Ya la explotación sexual no es solo un intercambio de dinero, también es intercambio de droga, también es intercambio de protección, también es intercambio en términos de hacer parte a un grupo de adolescentes que se sienten fuera del sistema y lo hacen parte de una red de protección. Y por supuesto también hay crimen organizado detrás de la explotación sexual, sobre todo cuando hay trata de personas con fines comerciales. Entonces, yo diría que con la subsecretaria este tema ha sido muy relevante y yo creo que acá no hay medias tintas, acá la lucha es frontal, tenemos un trabajo con el sector privado que también estamos desarrollando y creemos que todos los poderes del Estado tenemos que trabajar en conjunto porque lo que dice la evidencia internacional es que las residencias es un lugar de especial vulnerabilidad para la explotación sexual. Y por lo tanto nuestro desafío es transformar esos lugares en espacios seguros y para eso es necesaria la coordinación con las policías, activar las investigaciones, las denuncias y poder frenar, como ustedes pueden ver, este incremento de casos que tenemos en el país. Es cuanto puedo informar, Presidenta. Quería poner en antecedente la situación del servicio, lo que estamos haciendo en materia de explotación sexual. Sí, bueno, le quiero agradecer, director. Creo que, como lo dijimos la semana pasada, las conclusiones están claras, el diagnóstico, ahora lo importante es el plan de acción. Y qué bueno que hoy día tengamos a un grupo de expertos que puedan realmente colaborar y ver cómo lo hacemos, porque ya definitivamente con todos los antecedentes, hoy día es alarmante lo que ya tenemos como diagnóstico y que lo tenemos desde hace mucho tiempo. Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo no sé si la asistencia a los parlamentarios irá a cambiar mucho si cambiamos el día. Yo creo que eso pasa por otras razones. Me da mucha lata que terminen quedándose la autoridad sola. Pero no, estamos quedando menos para el foro, de hecho. Yo tengo Diputada Mix, para que una hable respecto a la presentación del director, por favor. Sí, puedo hablarlo. Pido la palabra para opinar. Diputada Mix, la voy a llamar al orden. Quiero hacer una pregunta a la subsecretaria y al director, porque parte de las preocupaciones que evidentemente me han tenido, en algún momento se lo comenté al ministro de Justicia, porque y lo dijo el director, respecto a la salud mental. O sea, hoy día ustedes tienen que recurrir, a los servicios de salud como una forma de construir una red que hoy día no tienen al alero del servicio. Sí, en algún momento se estuvo debatiendo respecto al funcionamiento de este centro metropolitano norte que está en Tiltil, del Sename, que es un centro que todavía no cuenta con es que tiene un problema grave de agua. Esa es una zona que tiene una crisis hídrica compleja. Entonces hacía muy difícil el funcionamiento de este centro metropolitano del Sename porque no siempre contaban con agua. Digamos, tener a diario una población ahí se hace difícil sostener. Y en algún momento se pensó, salió por ahí alguna iniciativa, de poder llevar a mujeres que estuvieran privadas de libertad y que tuvieran a su cuidado niños. Evidentemente eso es contrario a lo que estamos buscando con la ley Sallén, por tanto no había ninguna posibilidad que compartiéramos esa iniciativa. Pero sí, se lo sugerí en su momento al ministro, ¿por qué no ese centro que no permite tener un funcionamiento al 100 cotidiano
para albergar con residencia a estas personas, pudiera transformarse en el centro de salud mental del servicio, teniendo allí a los profesionales que pudieran ser trasladados desde los distintos centros y contar con profesionales de ustedes bajo el seguimiento del servicio, incluso que pudiera también ocuparlo el futuro servicio de Xename, claro. Entonces yo se los quiero decir a ustedes porque me parece que es un centro grande, habilitado, pero que no puede cumplir al 100 con, no sé cuánto, no sé si ustedes saben cuánta gente es la que tienen ahí. Yo no desconozco la capacidad. Está al lado de Punta Peuco. Bueno, ahí está la diferencia, al otro le llega agua. Pero, definitiva, podría ser un lugar donde se le podría dar atención de salud mental, que fuera un lugar que se pudiera habilitar y quizás trasladar a quienes hoy día están allí. No sé, por eso les pregunto, quizás cuánta gente es, pero me parece que podría ser una solución y no saldría del ámbito del Estado. Eso. Gracias, perdón. Sí. Subsecretaria, tiene la palabra. Esto es muy, muy breve, Presidenta. Simplemente, o sea, nosotros podemos averiguar eso. Esto es es materia de dependencia del Ministerio de Justicia porque se corresponde con el Sename no protección especializada, sino que a mí me parece, me comentaba el director y habíamos estado viendo que se ha planteado algo de esa naturaleza con el Horvitz con otros lugares donde pudieran transformarse de alguna manera en lugares de atención especializada por salud mental. Yo tomo nota para podernos poner en contacto con María Eugenia, que es la directora del Sename. De hecho, todo lo que está en la región metropolitana recién entra al servicio de protección, al servicio de reinserción el próximo año. Este año estamos en el sur, ya estuvo el año pasado en el norte. Yo creo que es una muy buena alternativa para poder estudiar y poder tener un lugar donde se pueda especializar en esa materia, porque tal como decía el director, muy brevemente, Presidenta, tal como decía el director, la verdad es que no hay capacidad ni pública ni privada en términos de camas, ni tampoco de tipo de intervención que es necesario para las patologías más difíciles. Entonces, en realidad, es un problema que tenemos como país respecto de la salud mental en global, porque se hace dramático para los niños, pero también pasa con los adultos. Hay mucha necesidad de atención de salud mental especializada para adultos y no hay camas, digamos, no hay plazas suficientes para el tipo de complejidad que hoy día tienen los problemas de salud mental. Estamos como digamos, estamos totalmente atrasados, no solo en términos físicos de infraestructura, sino que del tipo de intervención que se necesita para una salud mental que está cada minuto más compleja y más mezclada con otros elementos que no son solo, ¿verdad?, el clásico concepto de salud mental. Entonces, tomamos nota y lo vamos a plantear. Gracias. Gracias, subsecretaria. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? No hay más diputado. El diputado Mesa nomás. ¿Está ahí? Sí. Ya. Ahí yo tengo, director, solicité a través de oficio, o sea, quiero pedirle primero que la presentación que nos acaba de hacer la pueda enviar a la Secretaría para que la haga llegar. Sí, la está en los correos, perfecto. Porque yo también solicité a través de oficio las cifras respecto al tema de explotación sexual, al tema de cuidados alternativos también el FAE, y me gustaría poder también tener esta presentación para comparar las cifras que pedí a través de transparencia para que efectivamente podamos tener los números reales, que es lo más importante, ¿cierto? Dígame. Sí, solo señalar que uno de los cambios que hemos hecho a partir de la creación de este equipo interno de trabajo es que dejamos de hablar de activaciones de resoluciones, porque la estadística que llevaba el servicio era cuántas veces se activaba una resolución por sospecha u otra, y empezamos a hablar de víctimas o de posibles víctimas. Entonces tenemos que ver la temporalidad, pero a partir de este año estamos llevando todas las estadísticas a posibles víctimas, porque una posible víctima se puede activar hasta 19 veces, que es lo que hemos visto, una resolución de sospecha de explotación. Entonces, más que llevar el dato de
las resoluciones, queremos llevar el dato de víctimas para poder hacer intervenciones. ¿Ya? Entonces, solo quería aclarar que hasta meses atrás, todos los reportes que hacíamos como servicio y la glosa que vamos a reportar este año, vamos a empezar a reportarla con víctimas, que creemos que además es un dato que es comparable con los datos de la Fiscalía, para tener un dato que ustedes puedan ver. Nosotros activamos a través de una resolución, se manda la información a la Fiscalía hace una evaluación, nos responde y luego se activa el procedimiento de investigación. En algunos casos la Fiscalía responde que no hay antecedentes respecto de la explotación, porque, por ejemplo, cuando hay una menor de edad y hay una relación que hay que verificar si es una relación sentimental fraternal con un mayor de edad, se activa también una resolución por sospecha de explotación. Entonces, con los tribunales igual tenemos que ver, porque no es tan fácil decir ya hay 3 años de diferencia y explotación, sino que depende del caso a caso. Entonces, lo que hemos coordinado con la Fiscalía es un procedimiento en que nosotros enviamos todos los antecedentes, la Fiscalía hace una primera revisión, nos devuelve para poder mejorar también el proceso de pesquisa. Esto porque los supuestos sobre los cuales se genera la denuncia es muy variado. Por ejemplo, la diferencia de edad entre un menor y un mayor de edad. Entonces, pero la información, diputada, por supuesto que va a estar a su disposición con detalle, diferenciando además si es familias de acogida, ambulatorio, como veíamos en la presentación, porque nos interesa poder entregar todo el detalle y porque además la evidencia nos muestra que la familia de acogida tiene una muchísima menor probabilidad de que caiga en explotación sexual. Director, antes de pasar a la presentación del señor Rafael Rodríguez, respecto a la gestión de oferta del ministerio, me interesa mucho saber, porque la verdad que el diagnóstico está, pero ¿qué se ha hecho, digamos, para poder abrir un poco la oferta y poder cumplir? Porque no, definitivamente no estamos logrando el objetivo, que es llegar a las personas necesitadas. Presidenta, sí, nosotros tenemos hoy, a ver, lo que hemos hecho junto con la transformación de la oferta, que es el desafío legal que tenemos del servicio, hemos decidido, yo se los comentaba en la sesión anterior, que no podemos esperar la transformación de la oferta teniendo lista de espera. Entonces lo que hemos hecho es decir, vamos a tener las dos ofertas en proceso, la transformación a la nueva oferta y vamos a licitar la oferta llamada antigua, por así decirlo, que es la oferta que históricamente hemos entregado para evitar que haya una transición en que se genere una lista de espera. Eso significa que hoy día tenemos en proceso de licitación 24.500 plazas, sobre todo con foco en el programa especializado de maltrato, el programa PRM, donde tenemos una lista de espera de hasta por 6 meses, que es parte de los programas a los que derivan los tribunales. Entonces, este programa se transforma, pero no vamos a esperar la transformación con lista de espera. Por eso hemos aumentado de manera importante. Hoy día estamos en la evaluación de todos los proyectos que se han presentado, porque hemos decidido aumentar las plazas que hemos licitado en todo el país. Adicionalmente, se licitó 2.025 plazas del programa de intervención especializada PIE, 865 plazas del programa de explotación sexual. Esta licitación va a cubrir todas las regiones que no tenían programa y toda la lista de espera. Teníamos alrededor de 700 niños en lista de espera que habían develado la explotación sexual y que estaban esperando la atención, por lo tanto vamos a cubrir el 100% y son 97 casos del programa PRI, pero estamos en proceso hoy día de ampliar de manera importante en 25.000 plazas. Estamos en proceso de evaluación, de adjudicación, así que en los próximos meses vamos a poder tener, yo diría que en 2 meses más ya vamos a tener toda esta oferta nueva desplegada. Perdón, ahora sí, estaba sin micrófono. El señor Rafael Rodríguez, gerente de desarrollo e incidencia de la Fundación San Carlos, agradecido de que se haya tomado el tiempo de poder estar acá presente y escuchamos su presentación. Gracias, presidenta, gracias, diputadas, diputados. Bueno, yo vengo en representación de la Fundación San Carlos de Maipo, pero tengo una historia larga en el sistema. Yo fui funcionario público, trabajé en consultorio, en temas especializados justamente con esta población. Después creé una fundación que arma un programa, el programa de reinserción laboral de lo que va quedando del Sename. Y una vez que se acaba el Sename, más se acaba ese programa, no lograron hacer el traspaso.
Y bueno, en ese proceso conocía en ese momento jóvenes, que hoy día algunos, mantengo alguna amistad de niños que pasaron por las dos patas de lo que era el CENAME, protección y reinserción. Y voy a tratar de hablar no solo desde la perspectiva técnica, ni teórica, ni experiencia comparada, que es lo que se dedica a la Fundación, sino que también lo que es la cotidianidad de la atención de los públicos específicos complejos con el que vive el servicio. Claudio debe contestar una cantidad de llamados de emergencia todo el día, a eso le gasta el 90% de su tiempo. Le agradecemos en el fondo el trabajo que ha hecho Claudio y la subsecretaría por tratar de avanzar en temas tan complejos como este, pero también hay que hablar de lo estructural del problema y por qué, lamentablemente, independientemente de quién llegue a la subsecretaría, al servicio, estos son problemas que permanecen en el tiempo. Nosotros venimos trabajando desde el gobierno de Bachelet 1 en ciertos temas que no han cambiado y que han pasado 4 años también en este gobierno y que creemos que hay temas estructurales que lamentablemente no van a cambiar y probablemente en el siguiente gobierno tampoco, porque hay temas estructurales acá en donde los tres poderes del Estado tienen que ponerse de acuerdo en avanzar para que veamos una diferencia. Y Claudio ya dio una explicación súper robusta de la situación. Entonces yo quería avanzar en un tema específico para graficar los problemas que se viven en el sistema, más que ir uno por uno evaluando en el fondo lo que plantea el servicio, porque no tiene, porque de nuevo creemos que el problema es estructural, pero también que hay medidas como concretas para cada caso complejo. Claudio mencionó, el director mencionó, problemas de salud mental, que es un porcentaje del total de los niños, niñas y adolescentes que se atienden. No debe ser más del 20% de problemas complejos. Explotación sexual comercial. Tenemos circulares hoy día de residencia 441, 1.500 casos en total. Son pocos. Inimputables, ahora sabemos que son alrededor de 600. Son pocos en número. Es cara la intervención y es compleja porque necesita el intersector. Entonces aquí están los dos primeros problemas. Al ser complejo, necesita una oferta especializada que es cara. Los programas que han sido efectivos en el mundo para atender y mitigar las consecuencias de las trayectorias complejas son programas caros, en general, muy caros. Y en Chile no es que no se esté gastando mucha plata, o sea, 1.300.000 en residencia al mes. Hemos visto casos de 10 millones de pesos al mes en salud mental, cuando se derivan a ciertos establecimientos de salud residenciales. Entonces no es que estemos gastando poca plata, y además sabemos que hay recursos para atenderlo. El problema es que es difícil ir a pelearlos de presupuesto y eso es algo que no se puede hacer sin la colaboración del legislativo. Entonces, esos son dos problemas estructurales que tenemos que ponerlos sobre la mesa, porque independientemente de lo que vayamos avanzando, cuando no es una oferta de atención especializada en explotación sexual y vemos los montos per cápita, ¿cuánto podemos avanzar? La discusión que tenemos hoy día en el grupo para inimputables. Si vamos a armar un programa más desfinanciado, mejor no armemos nada. Eso es un problema y que aquí ustedes en el fondo tienen una responsabilidad a la hora de ir a discutir el presupuesto para el 2026 ya y entender que esta cuestión es cara para los grupos específicos. Segundo, el intersector. Esto lo hemos hablado 20 veces en distintos lugares. Si el intersector no opera, es imposible atender adecuadamente a estos grupos más complejos. En la ley de garantías tenemos al Ministerio de Desarrollo Social como quien debe coordinar al intersector. Pero sabemos que como interventores, cuando se va a pedir al Ministerio de Salud una atención en salud mental, bueno, ya lo acaban de decir, no hay plaza. Las listas de espera, hoy día hay 80.000 niños, según los datos que nosotros tenemos, en listas de espera de atención. De eso un porcentaje, bueno, se distribuye más o menos igual que en atención, pero hay un porcentaje grande, entendemos que alrededor de 3.000 niños, niñas y adolescentes que están con una medida de protección especializada, o sea que tienen que salir de sus casas y están en lista de espera sin poder salir del lugar donde se están vulnerando sus derechos. Ese es como el nivel de gravedad. Entonces, si el intersector no funciona, va a ser imposible que educación les dé un tratamiento, no es un tratamiento, pero un sistema o una intervención educativa que se adecue a la especificidad de estos niños, niñas y adolescentes. Entonces, la ley de garantía mandata
al Ministerio de Desarrollo Social y mandata a la sociedad a ser garante, pero no hay mecanismos de sanción para quien no cumple con su rol de garante. Y eso es algo en que se puede avanzar también a nivel legislativo. Uno puede generar mecanismos de sanción a quien no cumpla con su obligación legal de ser garante de derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en estos casos tan complejos. Tercero y cuarto y muy importante, nosotros tenemos una cultura, perdón, adelante, vamos a la lámina, una anterior, por favor, una anterior, aquí. Y el último punto estructural que es no solamente el Ministerio de Desarrollo Social, pero tiene un rol importante, es que nosotros tenemos evaluaciones de la calidad de los programas, la pertinencia de los programas. Las tenemos, sabemos más o menos bien, si no es por la experiencia local, por la experiencia internacional, qué programas son más adecuados para cada tipo de situación que tienen los niños, niñas y adolescentes que están en el servicio. Lo sabemos. Y aquí es algo que también lo hemos trabajado varias veces. La residencia no es la atención para todos los casos, eso lo sabemos. Para los casos complejos que hemos estado hablando acá, problemas de salud mental, inimputable y explotación. Pero siempre vemos que cada servicio, independientemente del gobierno, tiene como respuesta aumentar la cantidad de residencias y aumentar el financiamiento para las residencias, que me parece bien aumentar el financiamiento para las residencias. No es un sistema que esté, o una intervención que esté 100% financiada, pero no se aumenta el financiamiento para la medida que sabemos que es más efectiva para tratar estos casos complejos, que son las familias de acogida. Lo hemos conversado con todos los directores de servicios de los últimos 10 años. Todos lo saben, pero no pueden avanzar en aumentar el financiamiento para las familias de acogida. No sé por qué. Es una pregunta, no lo sé. Yo no lo sé, porque lo saben. Lo hemos conversado en mesas de trabajo informalmente con, no sé, me acuerdo a la rápida de 6 directores distintos del servicio. Y es increíble que para un mismo tipo de beneficiario que necesita cuidado alternativo, para una medida reciba 1.300.000 pesos y para la otra 500.000. Yo no lo entiendo. Y siendo esa la medida más, no sé si es efectiva es la palabra, pero de menor riesgo de que se vuelvan a vulnerar los derechos de alguien que ha sido vulnerado. ¿Podemos avanzar, por favor? Yo creo que esta lámina es un poquito más de lo mismo, si podemos avanzar. Este es un caso específico, en el fondo el mismo problema estructural, plantearlo para la explotación sexual comercial infantil. que yo no creo que haya un tema más terrible, o sea, es un tema que a mí nada, venimos trabajando en la fundación y con otro grupo de organizaciones para tratar de ver cómo ordenar la administración de un tema tan complejo como la explotación. Estamos trabajando con organizaciones sociales de base, con otras instituciones parecidas a la Fundación San Carlos de Maipo, y hemos levantado la información que desde una comisión investigadora aquí en la Cámara de Diputados el año 2021, si no me equivoco, 2021, se levantaron alrededor de 36 medidas para poder administrar mejor un problema que es brutal, que es administrarlo mejor, no solucionarlo, porque esta cuestión nos excede a todo. Se levantaron 36 medidas, nosotros las identificamos, trabajamos con un panel de expertos para poder identificar cuáles son las mejoras que se tienen que hacer dentro de cada medida para decir, muy bien, estamos administrando mejor esto. Priorizamos algunas, por supuesto. Ese informe nosotros ya lo publicamos por primera vez el año pasado. La nota fue muy baja para distintas instituciones públicas, de dos poderes principalmente, el ejecutivo y el judicial. Esperamos un año, publicamos las notas, nos llamaron para retarnos de por qué publicábamos las notas, pedimos información para poder rectificar. Este año la vamos a lanzar ahora de nuevo. No mejoró prácticamente nada el sistema en un año. Y nosotros ofreciendo toda nuestra disposición, colaboración para ir mejorando estos problemas a través de las medidas. Entonces ahí tenemos un problema que también tiene que ver con el legislativo. Esa comisión sesionó el 2021. Nunca más volvieron a levantar la necesidad de revisar si es que esas medidas habían tenido efecto, las indicaciones habían tenido efecto o no.
Y entonces ahí viene quizá el problema más grande, y ahí creo que la diputada Mix tiene razón cuando dice que no tiene que ver con la hora de las sesiones que se trabajan estos temas. Tiene que ver con el poco interés que le ponemos como Estado a solucionar temas tan terribles como la explotación. Por ejemplo, si vamos, si entendemos el curso de cuando llega principalmente una niña a recibir, o sea, un diagnóstico de explotación, nos encontramos con que tenemos dos grandes problemas. Como el intersector no opera como nos gustaría, hay ciertos diagnósticos de salud, de explotación, por ejemplo, que no están a la vista del servicio. Dentro de las residencias, que es un tema que ha estado, y que la explotación ha crecido sistemáticamente al interior de las residencias por distintas razones, no tenemos un mecanismo de que prevenga cuando hay casos, mujeres, niñas que están en riesgo de vincularse a la explotación, porque esta cuestión entran niñas o jóvenes a las residencias y dentro de las residencias también más niñas a veces empiezan a ser captadoras de otras niñas que están dentro de la residencia. Hay residencias que tienen el 100% de niñas vinculadas a explotación sexual. Entonces la gestión de la oferta y el Poder Judicial no entiende esto tampoco y sigue derivando niñas que vienen con diagnósticos de explotación y las siguen derivando a lugares donde pueden o verse atrapadas por redes criminales o en donde pueden convertirse ellas en captadoras de otras mujeres que no están en situación de explotación. Tampoco, bueno, qué bueno escuchar que van a ampliar la cobertura de los programas especializados. Qué bueno que porque era parte de los temas que vamos a decir, o sea, hay una lista de espera en todo, incluido en esto. Qué bueno que van a tomar, qué bueno que van a tomar con oferta ambulatoria, pero van a seguir llegando a residencia y sabemos que ha sido un interés de este servicio y se agradece de poder desarrollar una oferta de familia de acogida especializada profesional. Eso va a ser caro, si es que llega el presupuesto el próximo año va a costar muchísimo tener familias de acogida profesionales para cada una de las niñas que están en explotación, pero va a valer la pena por donde se lo mire. No por un tema de costos, sino por un tema de ética y responsabilidad. El Estado como garante hoy día toma decisiones que hace que se sigan viendo vulnerados los derechos de estas niñas, que tiene que proteger, manda un sistema de protección que puede vulnerar. Bueno, eso con pertinencia a la intervención y lo último, evaluación, para recalcar de nuevo. O sea, nosotros ya sabemos dónde están las personas que son víctimas, sabemos lo que funciona y sabemos que se están haciendo esfuerzos por avanzar en esa línea, pero están lejos de ser suficiente. Y nos queda un año para empezar de nuevo con los mismos procesos de diagnóstico, mesa, para llegar a las mismas conclusiones y que se nos vayan 4 años más. Bueno, la verdad valoro muchísimo su presentación honesta. Veo su emoción y de verdad que me hace creer que hay personas que de verdad están en esto tratando de hacer las cosas bien. Y comparto absolutamente que si no hay autocrítica de parte del gobierno de turno, porque como bien lo dijo, han pasado muchos gobiernos, si no hay autocrítica y si venimos a seguir entregando diagnósticos, finalmente nunca vamos a poder avanzar. Y de verdad que lo valoro mucho y lo agradezco. Hay hartas preguntas que me gustaría, antes de darle la palabra a los colegas, que nos pudiera responder. La primera, ¿por qué no se puede avanzar? Director, subsecretaria, ¿por qué la diferencia de 600.000 pesos a 1.200.000? Las preguntas que expuso de manera tan clara, porque a veces como que hablamos mucho y como que lo importante acá es que exista claridad respecto a lo que vamos a hacer o cómo vamos a ir avanzando para poder solucionar un problema que sabemos que es estructural, pero que hay que partir de alguna parte, o sea, que tenemos que comenzar, porque mientras más nos demoramos, se siguen vulnerando los derechos de los niños de protección, y eso es muy doloroso y muy triste. Y le quiero responder algo, Rafael,
nosotros hicimos una nueva comisión investigadora, en donde fueron lapidarios los informes que entregó el Poder Judicial, la Contraloría, de hecho, también, respecto al servicio. Y es por eso que no es por hacer un punto político, esto es real y fue apoyado y votado, digamos, ese informe de manera transversal en la Cámara de Diputados. Eh, Después del 2021 se volvió a hacer una comisión investigadora para... Entonces, no sé, sí, le doy la palabra. O sea, nos encantaría poder presentarle este sistema de seguimiento de medidas para que vean que independientemente de las comisiones no avanzan las medidas que ustedes mismos, o sea, que ustedes mismos acordaron que se tenían que tomar. Lo tenemos claro, por eso quisimos y por eso era tan importante esta sesión. Bueno, acá los colegas que están, eh, era muy importante. Nosotros sacamos el proyecto de cuidado adelante, pero sabíamos que teníamos una deuda porque debemos avanzar, debemos tomar este tema, que es un tema brutal lo que está pasando hoy día en nuestro país y hemos avanzado cero. O sea, es insuficiente, lejos. Yo sé que se puede hacer esfuerzo, no quiero eh, decir que no se han hecho esfuerzos, pero claramente son insuficientes cuando vemos la realidad y por eso es tan importante esclarecer la cifra, hablar con una autocrítica que creo que es necesaria en todos los servicios. Nosotros como parlamentarios todos tenemos que tener autocrítica cuando hablamos de un tema tan sensible como es este tema. Así que yo me gustaría que, director, usted pueda respondernos estas preguntas y también vamos a levantar el tema de la ley de garantía que no se puede en el fondo, Rafael, lo que usted mencionaba, que podemos legislar al respecto, creo que eso lo abordamos, subsecretaria, en una ocasión y esperamos que el gobierno presente una indicación, un proyecto respecto a esto, para poder exigir a la ley de garantía, porque si no se cumple la ley de garantía, finalmente no se puede hacer mucho. Entonces, eso es como, ¿cómo, cómo hacemos? Entonces, ahí hay que avanzar claramente con un proyecto que lo comparto y estoy segura que lo comparten todos los colegas. Director. Presidenta, bueno, por su intermedio, bueno, agradecer los comentarios, Rafael. Hemos tenido varias instancias en que hemos podido compartir. Bueno, Rafael además participa del grupo de expertos que está preparando las bases del diseño de este programa que el servicio no ha tenido hasta ahora. Obviamente, desde la sociedad civil, nosotros agradecemos siempre los comentarios, las sugerencias, el análisis crítico. Y yo creo que los equipos de la Fundación San Carlos de Maipo y de otras fundaciones con las que hemos participado saben que en el servicio hay una mirada también crítica respecto de los tiempos, la transformación de la oferta, los ajustes. Yo diría que hay situaciones que lo hacen también del todo complejo porque no tenemos que olvidar que la protección especializada en Chile, que se basa en un conjunto de normas, que además algunas de ellas están en proceso de armonización, en un proyecto de ley que hoy día además se votó acá en el Congreso, tienen que ver con que se entrega una prestación de servicios considerando que el Estado hace un aporte financiero para la implementación. En el diseño de protección especializada no se definió que el Estado financiara las prestaciones. Ese es un debate que supera largamente las capacidades del servicio de protección o de la subsecretaría, porque es el modelo que está establecido así. Entonces, cuando se diseñan programas que no tienen el financiamiento basal o completo, es porque el diseño de protección especializada está hecho de esa manera, en que se cumple un rol subsidiario, en que el Estado delega la función pública en privados y solo la asume cuando el privado no lo hace, por ejemplo, con las residencias de adolescentes. La ampliación de cobertura de residencias de adolescentes no es porque queramos, ojalá cerremos residencias de adolescentes, pero cuando tenemos el 48% de las residencias con sobrecupo, cuando tenemos una lista de espera, cuando tenemos a los tribunales en que ha ido aumentando progresivamente las derivaciones, tenemos que responder a ese Director, aumento. perdón, muy breve. Sí. Si el diagnóstico lo tenemos, la pregunta es como un poco más concreta, ¿cómo hacemos? O sea, derechamente la Sí. pregunta que yo le hago, la pregunta que hizo Rafael, si nosotros sabemos que están colapsadas, que hay muchos niños, que hay todo, pero las preguntas fueron precisas, lo digo solamente Sí. con el fin de que
de que Perfecto, veamos Presidenta. cómo Sí. avanzamos. A ver, yo ¿Por respecto, qué no se puede avanzar? es que lo que pasa es que yo ¿Por qué ahí 600%? no comparto ese juicio. Yo creo que si uno compara el sistema 10 años atrás, hay un cambio importante, incluso en la oferta de cuidado alternativo. Que hoy día se haya invertido en el cuidado alternativo la proporción de niños en familias de acogida, como bien decía Rafael, que tiene menor riesgo de otras vulneraciones, es un cambio importante y es una política de Estado. Porque si uno mira históricamente del 2007 a la fecha, han pasado 5 gobiernos de distintas miradas. Por lo tanto, lo que pasa es que quiero decir que ese es un esfuerzo que ha hecho el país de manera importante en transformar el cuidado alternativo a un cuidado alternativo familiar preferentemente. Por cierto que ese tercio de niños que todavía queda en residencia nos duele y nos preocupa y queremos avanzar en familias de acogida. ¿Cómo avanzamos? Avanzamos con un diseño, y acá también tengo que decir que hay miradas distintas en la sociedad civil. No toda la sociedad civil está de acuerdo en avanzar en un modelo de familias de acogida especializadas con pago. Eso también es parte del debate porque considera que es una comercialización o una mercantilización de una oferta de ese tipo. Entonces, en la mesa, cuando uno se sienta con toda la sociedad civil a conversar la transformación, porque hemos tratado de darle también sostenibilidad y viabilidad a la transformación, se encuentra con distintas miradas, pero la definición que hemos tomado es que vamos a avanzar en aumento de plazas concretos, aumento de plazas para reducir las listas de espera. Nuestra cifra, nosotros tenemos validados 25.000 niños en lista de espera y tenemos alrededor de 25.000 más que están en proceso de validación de las listas de espera, porque las derivaciones se hacen a través de sistemas distintos, informáticos, y no todos usan RUT. Uno usan RUT, otros usan RUC. Entonces hay un proceso de validación que es permanente, por eso no es tan fácil construir las cifras de listas de espera. Pero para eso hemos avanzado 25.000 plazas adicionales de programas ambulatorios. Todas las licitaciones del modelo residencial nuevo, que disminuye la cantidad de niños por residencia, que aumenta la cantidad de cuidadores terapéuticos, que cambia el estándar, que aumenta en un tercio el aporte, es para satisfacer todos los sobrecupos, es decir, que no hayan más de 20 niños por residencia. Eso es lo que queremos llegar, esa es nuestra meta. Hoy día el promedio es 23 niños por residencia. Entonces, no existe hoy día casi ninguna residencia, salvo 2 que son los CREAT, que todavía están en proceso de reconversión, que tengan una cantidad masiva de niños como ocurría en el pasado. Entonces, lo que quiero plantearle, Presidenta, es que se han hecho transformaciones, se han hecho cambios. El cambio del modelo de residencias partió este año. Estamos licitando el primer modelo. Hemos aumentado plazas en familias de acogida. Estamos haciendo el proceso de transformación de familias de acogida. En el caso particular de explotación sexual, ¿hay una oferta especializada que creemos que tiene que mejorar? Sí, creemos que tiene que mejorar y con los propios ejecutores estamos diseñando las mejoras de ese proceso. Familias de acogida va a aumentar en un 20% aproximadamente el nuevo modelo, el aporte que se hace acá, bueno, a las familias y también a los colaboradores. ¿Esto es insuficiente? Claro, es insuficiente y tenemos que seguir avanzando en que familia de acogida pueda aumentar, y esa es una discusión que también tenemos que dar, demostrando que la reconversión de la oferta está haciendo efecto. El punto, y Rafael lo plantea y lo quiero decir, es que es difícil hacer toda la transformación de la oferta con un aumento en que en menos de 5 años se duplica la cantidad de niños que estamos atendiendo. Entonces, es difícil hacer toda la transformación, porque esto es transformar una red de 186 colaboradores, 1.500 proyectos, más de 20.000 trabajadores, cuando aumenta al doble la cantidad de niños. Porque si hubiésemos mantenido estandarizado el número y esto hubiese a la baja, sería mucho más fácil. Yo quiero decirle, Presidenta, que la transformación, yo creo que compartimos el diagnóstico, yo creo que todos los que han visto lo que estamos trabajando saben que no estamos en fase de diagnóstico, que estamos en la fase de hacer las transformaciones, de hacerlo, eso sí, con todos los actores. Hay un trabajo colaborativo, de escucha, y hay distintas miradas también respecto a cómo hacer esas transformaciones, pero estamos en eso, diputado. A ver, el diseño del modelo de financiamiento del cuidado alternativo es histórico. Hemos hecho varios estudios respecto del costeo del modelo de financiamiento,
Se produce un aumento ahora producto de los cambios en los estándares en materia de residencias, porque entendemos que es el espacio de mayor riesgo y por lo tanto también debe ser el espacio que tenga mayor protección y especialización. Y por lo tanto ahí hay una diferencia, pero es basado en un modelo histórico, diputada, y por eso es la diferencia entre las residencias y el modelo de familias de acogida. Digo histórico porque también ha sido tema de debate en distintos gobiernos respecto del trabajo que han planteado los colaboradores acá en el Congreso Nacional y las modificaciones legales que se han hecho para el aumento del aporte del Estado. Lo que ha ocurrido también es que, claro, los colaboradores más históricos en el modelo de residencia han tenido una capacidad de incidencia distinta de los de familias de Pero acogida. ustedes como gobierno, esa es mi pregunta, ¿ustedes como gobierno están de acuerdo con que existe esta diferencia? No, y por eso estamos trabajando, Presidenta, para cambiarlo. Lo que planteó Rafael es que nosotros estamos avanzando decididamente a tener un modelo de familias especializadas que requiere cambios reglamentarios y probablemente legales. Ya. Por lo tanto, Y no ahí es, la diferencia no es de los solo que recursos, me uno refiero. pueda, no es solo que en la ley de 600. presupuesto se pueda modificar, porque esto está definido por un reglamento de pagos que deriva de la ley de subvenciones, que es previa al servicio y previa a la ley de garantías. La ley 20.302. Ahí están definidos, por lo tanto, si uno quisiera cambiar, tendría que cambiar esa ley. Sí, de que tenemos que hacer cambios legislativos, claramente. Quiero decir algo antes, subsecretario, le doy la palabra. Me pidió la palabra el diputado Mesa y el diputado Mix. Pero muy breve. Todo lo que estamos hablando en esta comisión es con el fin de avanzar. Acá no hay nada en contra de, y yo entendí de esa manera lo que mencionó quien nos vino a exponer, porque tenemos que comprender que esto viene desde gobiernos anteriores. El tema es cómo avanzamos. Y para eso estamos acá y sabemos que es un tema estructural, pero tenemos que avanzar de alguna forma y es por eso que estamos en esta comisión. ¿Me pidió la palabra, subsecretaria? Sí, por Es supuesto. solamente para poder enfatizar el asunto del modelo de financiamiento y qué es lo cuál es el asunto estructural que aquí está de base respecto a una decisión de política pública. Cuando uno compara el modelo de financiamiento que hoy día se acordó y que se trabajó para el Servicio de Reinserción Social Juvenil, ese modelo de financiamiento es un modelo, para decirlo con todas sus letras, de compra de servicios. Y por lo tanto el financiamiento de las modalidades de reinserción juvenil, porque el modelo de la ley es de compra de servicios por parte del Estado, tiene un costo y se negocia y se transmite, se gestiona a través de compras públicas. Para decirlo con todas sus letras, Presidenta. O sea, hoy día el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que era una parte del ex-Sename, lo que hoy día hace es comprar servicios a privados, ONGs, etcétera, y especialistas, compra servicios a través de la ley de compras públicas. Por lo tanto, cuando yo compro un servicio, yo pago lo que el servicio vale, ¿verdad? La discusión, vámonos a la historia de la ley, a las historias de la ley del modelo de financiamiento, desde 1994 que yo tengo algún tipo de involucramiento en las discusiones de los modelos de financiamiento. El modelo de financiamiento de lo que significa la protección especializada no es un modelo de compra de servicios. Es un modelo defendido por los colaboradores como un modelo de colaboración público-privada. Eso significa que el costo de lo que eso en la vida real cuesta se comparte entre un colaborador y el Estado que aporta a ese servicio que se presta. Eso está a la base de la discusión. Por lo tanto, cuando la Dirección de Presupuesto y quien quiera que sea saca las cuentas de cuánto se va a transferir, se entiende una colaboración, ¿verdad?, al financiamiento global. Si nosotros tuviéramos un modelo que no pasó en la ley de garantías, que no pasó en la ley de financiamiento y en todas las modificaciones de las leyes que dicen relación con el financiamiento de la protección especializada, si nosotros tuviéramos un modelo de compra de servicios que tiene otras razones ideológicas, etcétera, la plata que se transferiría para prestar ese servicio sería la plata del costo de ese servicio y el esfuerzo sería determinar cuánto vale cada servicio. Pero cuando uno se sienta en un modelo que tiene que ver con la colaboración de un privado sin fines de lucro para poder financiar esto, entonces la conversación es una conversación de colaboración
y los cálculos que están en todos los informes financieros, históricamente en todos los informes financieros son cuánto aporta el privado y cuánto aporta el Estado. Esa discusión no es una discusión fácil, es una discusión ideológica y es una discusión que tiene que darse en algún momento y que se viene dando desde 1994 en este Congreso, acerca de cuál es el modelo de financiamiento de la protección especializada. Entonces, el principal, o sea, la discusión ha sido una discusión, y para decirlo con todas sus letras, esta ha sido una discusión donde no se ha logrado ponerse de acuerdo porque incluso las organizaciones de la sociedad civil no quieren ser prestadores de servicio desde el punto de vista, digamos, conceptual, sino que colaboradores. Entonces, eso yo lo quiero dejar porque esa es una discusión fantástica si se puede dar en esta comisión. Gracias, subsecretaria. Rafael, antes de darle la palabra a los parlamentarios. Es un muy buen punto el que plantea la subsecretaria, porque lamentablemente es una discusión ideológica. Y hoy día tenemos urgencia, y en la urgencia creo que hay un espacio para conversar. De hecho, el servicio está al 80 bis, que está en la mitad, ¿no es cierto?, de ser un modelo de colaboración y un modelo de contratación de servicio. ¿O estoy muy equivocado? Se paga la plaza adicional respecto de el valor. Lo que pasa es que cuando nosotros, a diferencia, Presidenta, para claridad de todos los presentes, cuando nosotros hacemos concursos públicos, nosotros no le pedimos una oferta económica, sino que el colaborador oferta servicios y el valor está definido por la ley y el reglamento. Y está definido en UF, que se reajusta los 1 de enero de cada año. Entonces, lo que ocurre es que finalmente, incluso por las diferencias de zona o los criterios que define por la diferencia de pago, discapacidad, zona u otro criterio, es que el colaborador, su cálculo es si le va a alcanzar o no le va a alcanzar, en términos del número de plazas y el total que va a recibir, pero no inicia un proceso de negociación de cuánto cuesta. Entonces, como a la base está definido el aporte previamente, que se discutió en la ley 20.302 y además en el reglamento de pago, que está en UF, y por eso se supone que se actualiza el aporte, no conversamos respecto de cuánto. Ahí, ¿dónde están los desafíos, creo yo? Es que nosotros podamos reforzar el aporte en materia de programas ambulatorios, por ejemplo, para apuntar a una especialización y que en la puerta de entrada del sistema tengamos una respuesta mucho más especializada y no poner el esfuerzo financiero en las residencias, que es la última instancia. Rafael, perdón. Tiene la palabra. Muy corto, pero creo que esa puerta que se abre es interesante pensando en los casos complejos que hemos estado hablando ahora, problemas de salud mental, explotación, inimputable, y en las listas de espera. Porque con el mecanismo actual nos cuesta y mucho. Y hay una pregunta que tiene que ver con cuánto cuesta hacerlo, que es válida para ambos modelos, para el de colaboración y para el de mercado público, que es una discusión que la estamos dando permanentemente. Sabemos que todo está, no todo, pero casi todo está desfinanciado. Y la segunda, ¿cuál es el mejor mecanismo para cada uno de los problemas que tenemos? Para la oferta general, para la oferta promedio, para la específica, para la lista de espera. En esos dos últimos puntos, dado que no sabemos cuánto nos cuesta, pilotear bajo modelo mercado público puede ser algo que nos facilite, pero en resumen es una linda discusión y necesaria discusión de dar también con ustedes para sacar lo ideológico y concentrarnos en lo que está pasando día a día con los niños, niñas y adolescentes. Sí, ese es el fin. Diputado Mesa tiene la palabra, luego la diputada Mix y después el diputado Otuiteteado. Gracias, Presidenta. Mi pregunta es muy simple porque mucho se ha dicho y yo me he ido interiorizando justamente sobre este tema, de los problemas presupuestarios, de los problemas de infraestructura, de los problemas de infraestructura jurídica, o sea, de los cambios que se vienen. Pero hay una cuestión que está en el fondo que por lo menos yo no he visto o no conozco, si es que se ha intentado responder una pregunta, porque frente a lo que en un principio preguntaba la presidenta, se le dice, sí, lo que pasa es que aumentó el número de niños, ¿cierto? El número de casos, se disparó, se multiplicó enormemente. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué está pasando que aumente esa cifra? Yo creo que si logramos entender eso, vamos a atender al origen del problema y vamos a poder abordarlo.
primero para saber si es que esas preguntas se han realizado o no, presidente. Muchas gracias. Sí, Presidenta, por su intermedio al diputado Mesa, este ha sido un análisis bien interesante. Nosotros hemos convocado a gente de la academia, la sociedad civil, hemos conversado con el Poder Judicial, porque acá nosotros no salimos a buscar niños, sino que son los tribunales los que los derivan. Y dentro de las hipótesis, si uno cruza con distintos antecedentes, por un lado tenemos un aumento de la violencia, tenemos un aumento de registro de aumento de violencia intrafamiliar, alguno con carácter letal. Hay un aumento importante. De los datos de recién nacidos que han ingresado al servicio en los últimos 2 años, solo el 20% han ingresado por abandono para adopción. El 80% es por víctima de violencia, negligencia, testigo de violencia intrafamiliar. Entonces, lo que tenemos es un aumento de la violencia muy significativa en el caso de los menores de 3 años. Y en el caso de mayores de 14 años tenemos los datos, porque hemos hecho algunos estudios focalizados en términos de prevalencia de consumo de alcohol y drogas, problemas de salud mental, y además tenemos la situación de los niños con discapacidad, que también están entrando a la protección especializada porque hoy día no hay otra alternativa en la cual estén. Entonces nosotros además estamos implementando un modelo familiar, pero con un alto porcentaje de niños con discapacidad, que no hay otra alternativa hoy día. Incluso los históricos colaboradores en materia de discapacidad han estado haciendo un proceso de transformación hacia modelos más ambulatorios. Entonces, tenemos, si uno compara todos los datos, un aumento de violencia de manera significativa en todas las edades. En los casos de adolescentes tenemos mayor consumo de alcohol y drogas, tenemos problemas de salud mental, y cuando se da la patología dual, ese es un caso mucho más complejo. Y lo otro, que yo sé que es malo que hayamos aumentado las coberturas, por ejemplo, en mayores de 18 años. Sin embargo, significa que esos jóvenes están estudiando. Y dentro de lo malo es bueno, porque se mantienen escolarizados y hemos logrado avanzar. Antes la discusión era cuánto iban a terminar octavo básico. Hoy día, todos los años lo que estamos mirando es cuántos rinden la PAES y cuántos de los que rinden la PAES ingresan a la educación superior. Entonces yo diría que hay distintas dificultades, pero diputado, como usted plantea, es un análisis bien interesante que hay que hacer y que lo estamos tratando de reflexionar conjunto con los otros actores que son parte del sistema de por qué se ha producido este aumento. Y solo agregar que, para también dejarlo claro, el aumento de la migración ha tenido solo un efecto en la macrozona norte, pero es muy menor comparativamente. Nosotros tenemos 7,9% de niños en el sistema y la población de menos de 18 años migrante en el país es 15,8 de acuerdo a las estadísticas del INE. Por lo tanto, ese no es un factor que haya incidido en el aumento. gracias, director. Rafael también quiere aportar algo a la respuesta de... Estando muy de acuerdo con el Eh, diagnóstico, sí, solo faltó el tema pandemia, que sí. hubo, que ahí hay un efecto estructural nosotros jamás diríamos, y no lo creemos, que hay una correlación entre pobreza y niños, niñas que por esa razón ingresan al sistema. Pero sí sabemos que un 95% de los niños que están dentro del sistema tienen un problema de recursos, y es algo que tampoco se habla mucho. O sea, ¿qué otras medidas pueden ayudar a generar ciertos recursos que hagan que baje el riesgo de que existan casos de violencia o vulneración de derechos? Es una discusión que no la tenemos desde esta área porque el tema de recursos se ve como en otros ministerios, pero es parte del problema del intersector también. Gracias, Rafael. Bueno, director, escuchar que ustedes aceptan que ha aumentado los niños en un nivel de drogadicción, que tenemos más niños, ¿verdad? El tema de la violencia. Creo que igual es importante porque la única manera que podamos, aceptando que existen esos problemas, más drogadicción, más violencia, hace que finalmente tengamos más niños hoy día en el sistema. Diputada Mix tiene ahora la palabra. Gracias, Presidenta. A ver, hay hartas cosas, yo creo que es interesante, y yo les quiero agradecer igual las exposiciones, porque efectivamente en algún momento se transformó en un debate ideológico y no tenemos por qué hacerle el quite, digamos. Es muy necesario que lo hagamos. Y de hecho, en la misma línea, recordar un poco, porque yo vengo del periodo pasado, y cuando se genera la comisión investigadora es precisamente por el conflicto que la denuncia que se crea de la red de prostitución en el CREAS de Pudahuel, que está dentro de mi distrito, además, entonces lo conozco bastante bien.
Y parte de ese hecho ocurre en el 2018. Y parte del debate que se da durante 4 años, 4 años después de la evidencia de todo lo que había ocurrido allí, pero también a propósito de las denuncias que muy bien había levantado en su momento el diputado René Zafirio respecto a lo que estaba ocurriendo al alero del Sename, pero para la mayoría de la gente, cuando uno hablaba del Sename, se imaginaban los centros del Sename. Todos los que estamos aquí sabemos que la mayoría de las vulneraciones no ocurrieron en los centros del Estado, ocurrieron justamente en los centros de los colaboradores. Entonces ahí se torna una discusión ideológica. Y yo tomo una postura, y de hecho yo estoy en contra de seguir entregando recursos a los colaboradores, porque el dato me decía que no lo estaban haciendo bien, más allá de que usted quiera defender obviamente el rol que cumplen, pero yo creo que ese debate hay que darlo. Tenemos que hacernos cargo de esas discusiones, porque después de 4 años de ocurrido lo que pasó en el CREAT de Pudahuel, después de los datos duros que se entregaron con el informe del Sename, todo el mundo pedía la ley de garantía. Todos sabíamos que la vía para solucionar, o por lo menos ordenar aquello que era tan evidente que el Estado se tenía que hacer cargo, llegamos a marzo del año 2022 votando una ley de garantía coja, porque creo que en eso puede estar de acuerdo conmigo, que es una ley que no está completa, que no permite zanjar estas situaciones, porque a mí me da vergüenza, de verdad, tener que estar comprando servicios. Es como, no sé, pues lo podemos hacer en la bolsa, o estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes que fueron vulnerados. Entonces, a mí me da vergüenza tener que entrar en un debate de esa naturaleza. Yo también en el ámbito ideológico sigo creyendo que para que no entráramos en este debate, el Estado, porque está obligado además por Constitución, pero además la ley de garantía lo que buscaba, lamentablemente todavía tiene vacíos que provocan, por ejemplo, a propósito de lo que hablábamos delante, que el nuevo servicio no pueda tener como propio la atención en salud mental porque se queda en el otro servicio. Entonces tenemos a niños, niñas y adolescentes que cruzan, que tienen dualidad de intervención, o aquellos que tienen también, y lo he dicho en otra oportunidad acá, algún trámite pendiente, ¿no? Que son sujetos de atención más bien en el ámbito judicial. Entonces, claramente que hay que dar un debate, hay que atreverse a dar el debate ideológico el espacio de la política. No tendría sentido que todos pensáramos igual y nos fuéramos después conversando hoy que bien lo hicimos, cuando en realidad no lo hacemos bien, porque no nos hacemos cargo de los temas estructurales y de fondo que este país está esperando que nos hagamos cargo. O sea, ¿cómo hacemos para que hoy día los niños no sean materia de la bolsa bueno, la bolsa económica, ¿no? ¿Cómo hacemos que lo tengamos que discutir respecto de cuánto vale, o cuánto me cuesta, o cuánto me sale mantener funcionando esto? Entonces, no lo derivo, o no lo doy alta, o lo mantengo como una persona que me genera una cierta, no decir ganancia, pero un ingreso que me permite sostener, aunque sea sin fines de lucro, me permite sostener esta institución. Entonces, eso es lo complejo. Yo creo que tenemos, obviamente, como Congreso, que atrevernos a tocar estos temas y solucionarlos de fondo. Y me parece que yo aplaudo el hecho que salgan estos temas y que los podamos conversar, porque en general una de las críticas que siempre ha habido acá, estimado, es que las comisiones especiales investigadoras se hacen a veces muy buen trabajo, de un buen nivel, y que no llegan a buen puerto, porque no hay voluntad política, porque rozamos aquello que nadie quiere tocar, porque al final yo me pregunto, y eso creo que tiene que ver mucho también con el aumento. En general, cuando uno hace la pesquisa y la sale a buscar, o ellos a través de los tribunales nos dicen, hoy acá está ocurriendo algo, que están aumentando los casos, yo prefiero 1000 veces, de verdad, que encontremos cada uno de los casos, aunque tengamos que dar explicación y ponernos colorado una vez, en vez de pensar que no estamos llegando a todos lados y hay niños que no tienen la posibilidad de ir a golpear la puerta porque están siendo vulnerados. Yo prefiero 1000 veces que las cifras aumenten sin tener que sonrojarnos cuando digamos estamos dándole atención a todos y cada uno de ellos. Entonces yo creo que no hay que preocuparse cuando suben las cifras. Cuando bajan y tenemos una sociedad violentada, con aumentos de cifras de homicidio,
de verdad de crimen organizado, sería muy extraño que las cifras bajaran, porque el Diputada nivel de Mix, violencia en los barrios. Yo no diputada Mix, interrumpo, no, presidenta, yo yo le soy pido la que me presidenta deje y tengo terminar. a Sí, otros sí, parlamentarios. sino que, Esto es para hacer preguntas, diputada, ¿por y no qué para no? También increpar para a los opinar, no invitados. deje de No, censurarme, vamos, presidenta, de verdad, no me diputado parece. tuiteado tiene la No me palabra. parece. Déjeme terminar la intervención. Si no le gusta lo que estoy diciendo, mire, es legítimo que no le guste, pero déjeme La llamo terminar, al que no le orden nuevamente, interrumpa. diputada. Llámeme al orden, censúreme, haga lo que quiera, pero yo Ya. tengo derecho porque este Diputada, es el espacio para el debate. Presidente de reglamento, No presidente de déjeme reglamento, terminar. de reglamento, la presidente. diputada Mesa. Sí, presidente de reglamento, es que yo le, presidenta de reglamento, y a mí me sorprende que la diputada Mix se exaspere habiendo sido parte de la mesa, pero yo nunca la interrumpo, entonces le pido que a mí por lo menos me respete. Habiendo sido parte de la mesa que dirige esta Cámara de Diputados, ella debería saber que las intervenciones en las comisiones tienen un máximo de 3 minutos. Así es. Es una forma de respetar al resto de los parlamentarios, respetar a los invitados, presidente. Entonces, yo le agradezco, presidente. En mi caso no es necesario porque yo hice la pregunta específica que quería que fuera respondida. Después llegará el momento de dar las opiniones políticas que son Sí, completamente así es. válidas. Pero ahora tenemos un interés importante, Sí. tenemos aquí expositores bastante Deje su ideología a un elocuentes lado. que necesitamos sacar la mayor cantidad de información posible, así que yo Sí. le pido, presidente, que cumpla con el reglamento si es que se le complica un poco la cosa. Sí. Vamos, diputado, perdón, Rafael, ¿puede usted? Muy Le corto, pido pero- disculpas, No, pero ¿por porque qué? la idea acá no es increpar a los No, invitados. está O sea, súper bien. O sea, además, invitados, no hay ningún problema. La Fundación San Carlos de Maipo y un grupo de organizaciones de la sociedad civil, nosotros hemos sido, usted puede conversar con distintas personas, pero bastante crítico de las organizaciones, de los organismos colaboradores del Estado. Y participamos activamente de la discusión de las dos leyes, del servicio y de garantía. Y las propuestas que nosotros hacíamos era de aumentar las exigencias y los mecanismos de control de los organismos colaboradores, solo como punto. Y estoy de acuerdo que hay que dar la discusión ideológica. Solamente quiero agregar que tenemos que tener también pragmatismo, porque bueno, asumiendo las cifras del servicio, 50.000 listas de espera, y no sabemos cómo abordarlos rápido. Entonces, creo que también estaremos de acuerdo que la ideología y el pragmatismo tienen que poder convivir, porque si no se nos puede pasar mucho tiempo. Muchas gracias, presidenta. Pasar a saludar por su intermedio, ¿no es cierto?, al director, al representante de la fundación y también a la subsecretaria. Quiero sumarme a lo que estaba justamente hablando la diputada Mix, porque de verdad debemos dar ese tipo de debate. Yo estoy clarísimo. Antes de ser diputado participé en un montón de institucionalidad, fui a la Casa Nacional del Niño, estuve con mi señora, vimos la situación que pasaba ahí, nos dimos cuenta de realidades tan simples como que habían 10 hermanos y que no podían ser adoptados principalmente porque la abuelita los iba a ver una vez al año y lamentablemente la legislación decía, tiene familiares, no puede ser susceptible de adopción. Y así una larga lista, ¿no es cierto?, en los centros, en el mismo servicio, en general, esto lo hemos visto durante tantos años. Voy a tratar de ser lo más escueto posible, porque revisando la información que nos ha entregado el director, dice, hay 700 niños, primero, hay 700 niños en lista de espera por explotación sexual. Segundo, se está licitando por 865 plazas para cubrir más del 100%. A toda esta potente información se le suma que usted dijo, señor director, por su intermedio, presidenta, lo voy a parafrasear, que no se puede resolver el asunto porque no existe forma de velar por la correcta fiscalización. Entonces a mí me gustaría hacer una pregunta, me gustaría que me comentara cómo considera usted que se podría resolver este asunto tan delicado y obviamente no nos podemos quedar tan tranquilos con respecto a la información que usted misma no ha señalado. Y por último, una pregunta para la subsecretaria, y le pido muy respetuosamente, obviamente con un criterio de urgencia, que si se puede comprometer ahora mismo en esta sesión con plazos para concretar todo lo que aquí se ha denunciado. De este modo así también podemos ayudarlo y gestionar todo lo que sea necesario para que esté a nuestro alcance. Yo me pongo a disposición, y aquí, esto está fuera de lo que tenía preparado,
yo me pongo a disposición a que podamos legislar, a que podamos realmente tomar la iniciativa, porque si bien los diagnósticos los vengo escuchando hace muchos años, distintos gobiernos, todo el mundo toma esta situación, pero nadie en términos de legislación hace algo para que realmente ocurran los cambios, que realmente se pueda atacar esta situación. Hoy día que tenemos, por la información que tengo aquí, varios diagnósticos, el paso siguiente es legislación. ¿Qué es? Pero no podemos esperar que venga un próximo gobierno y que venga con una nueva estrategia quizás de cómo resolver esta situación, y queremos ver de manera concreta, y yo creo que mis compañeros aquí, colegas presentes, estamos todos dispuestos a legislar o a apoyar, sea el gobierno que sea, para tratar este tema, pero de una buena vez, eh, sin situaciones ideológicas, porque en realidad aquí es un problema de las familias y que ataca el corazón de muchas familias que lamentablemente están en vulneración. Por lo tanto, Presidenta, y para terminar, cierro, me pongo a disposición. Si hay que conseguir votos, si hay que conseguir audiencias, si hay que unir varios ministerios, hagámoslo. Pero ya que tenemos los diagnósticos, por favor, vamos a la acción y resolvamos esta situación. Quizás no va a ser rápido, pero por favor, hagamos acciones que de manera concreta, yo sé que todos los días haciendo algo vamos a lograr, ¿no es cierto?, disminuir toda la información que me preocupa que ha entregado el director. Muchas gracias, presidente. Sí, gracias, diputado Tuiriteado, estoy de acuerdo con usted. Bueno, llevamos 2 años, 3 años con comisión investigadora, con reuniones como esta, sesiones, y siempre el único fin es que podamos avanzar de forma concreta. Porque como ya todo lo hemos dicho, el diagnóstico está y queremos en el fondo avanzar. Y que en el fondo no se nos pase este periodo legislativo sin avanzar en las verdaderas necesidades que tenemos para poder hacer algo para que no se sigan vulnerando los derechos de tantos niños de protección hoy día en nuestro país. ¿Sí? ¿O tú, Muchas diputado? gracias, presidenta. Solamente pedir la palabra porque he estado en varias comisiones investigadoras en estos últimos 3 años como diputado y me he dado cuenta de que se vota una conclusión, incluso por el hemiciclo. Pero lamentablemente la autoridad, y me tocó este gobierno, que aquí están presentes, están las conclusiones, están las acciones para realizar, pero no se hacen. En este caso, ya se han realizado, ¿no es cierto?, comisión especial investigadora. ¿De qué nos sirve tener conclusiones si la autoridad no toma esta información y la aplica? Y eso es lo que hay que hacer dentro de todo. Por algo, ¿no es cierto?, la comisión especial investigadora tiene profesionales, bueno, hay un montón de autoridades también que ahí registran justamente para poder votar y tener ese tipo de conclusiones. Solamente hay que tomarla y tener la voluntad política de hacerlo. Tomemos eso y vamos a la acción. Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Sí, gracias, diputado. Yo creo que eso es lo que la comisión siempre ha manifestado. Subsecretaria, usted es testigo. Desde el primer día hemos estado a disposición todos de querer avanzar concretamente para poder solucionar este problema, que yo creo que es una deuda tremenda que hoy día tenemos en nuestro país con los niños vulnerados. Director, le voy a pedir que pueda responder al diputado Teao. Gracias, presidenta. Sí, diputado, por su término, presidenta, el servicio tiene un rol y un deber de supervisión y de fiscalización respecto de los colaboradores. La subsecretaría tiene un rol de fiscalización respecto de y de supervisión respecto de la administración directa del servicio. Lamentablemente, la legislación hoy día no es tan clara, es más bien dispersa respecto de cómo se ejercen estas funciones y por eso es parte de lo que se está tramitando en la ley de armonización, que ajusta los conceptos, define de manera mucho más clara y precisa los roles de la subsecretaría y del servicio. Eso es algo que hoy día está en debate y hoy día se aprobó en la sala del Senado. En la sala del Senado la ley de armonización, que es que armoniza la ley de garantía y la ley de servicio. Y lo otro que, fue a propósito de lo que pregunta el diputado presidenta, que en la sesión anterior la diputada Mix lo consultó a propósito de una intervención. El año 2024 nosotros hicimos 8.247 supervisiones técnicas a los 1.490 proyectos, de los cuales un 6% correspondieron a supervisiones de urgencia, que es lo que usted planteaba, presidenta, cuando son estos casos, cuando se descubre una vulneración. El 87% de estas supervisiones de urgencia correspondía a la vulneración de derechos de los niños. Luego de 411 informes dieron origen
a procesos de fiscalización. Estos corresponden en cuidado alternativo familiar, un caso a familia de acogida y 69 en el ámbito residencial. De todo el periodo que lleva el servicio funcionando, nosotros hemos ejecutado 91 sanciones a colaboradores, 18 corresponden a vulneraciones a la vida e integridad física de niños, niñas y adolescentes, que corresponden a 16 proyectos, de los cuales 9 ya no están vigentes, es decir, solo 7 proyectos vigentes han tenido sanción en el proceso, para explicar con datos que efectivamente hay un proceso de supervisión técnica, además de la financiera, en que se hace un acompañamiento, se hace análisis de caso y se produce una sanción que puede terminar con la acreditación del colaborador cuando, por ejemplo, se encuentra que hay una vulneración grave a la salud y a la vida del niño, niña o adolescente. Entonces quería también plantear, a propósito de la consulta de la vez anterior, que hoy día tenemos casos acotados respecto de vulneraciones graves de derechos, y estas siguen un proceso, hay apelaciones, hay todo un proceso de un Estado de Derecho que lo rige. Y yo quisiera, si me permite, Presidenta, solo una reflexión final. Yo creo que estamos todos de acuerdo y tal vez a lo mejor, yo particularmente asumo que a lo mejor no me expresé tan bien, pero yo creo que no estamos en la fase de diagnóstico, de verdad estamos en la fase de implementación de una serie de medidas que incluso son del acuerdo por la infancia del presidente Piñera. La medida respecto de residencias de tránsito a la vida independiente es un compromiso del acuerdo por la infancia de la mesa del presidente Piñera, que estamos poniendo en marcha este año. La transformación del modelo residencial se hace este año a partir de lo que ha hecho el servicio previamente. El cambio de familias de acogida lo estamos discutiendo con certeza para hacerlo ahora. Rafael, con el cual podemos tener muchas diferencias, es parte de un grupo asesor de este servicio que se organizó para enfrentar los desafíos, que no es hacer diagnóstico. Y Rafael sabe, ese grupo como el de familias de acogida, cuando nos juntamos la primera conversación es, ustedes no son un grupo convocado para hacer diagnósticos, son un grupo convocado para que hagan una propuesta transversal que tenga sostenibilidad técnica y también de distintas miradas, porque efectivamente hay distintas miradas en ese grupo de expertos. Entonces quisiera, si no lo dije tan claramente, que la fase de implementación del servicio se acabó. Hoy día el servicio está en una fase de hacer lo que tiene que hacer para responder a este desafío. Breve, Presidenta, muchas gracias. A propósito de los comentarios, quería decir que dos cosas. Uno, que la ley de armonización, que ha sido un trabajo que se hizo en la Comisión de Familia del Senado, con una discusión muy detallada en términos de el alcance de la armonización, fue mucho más grande de lo que originalmente se previó en términos de la cantidad de... Si uno mira el proyecto que entró en el año 22 y el proyecto de armonización y el proyecto que se aprobó hoy día en la sala del Senado en este trámite legislativo, la verdad es que hubo más de 100 y tantas indicaciones adicionales, etcétera, por dos razones. Uno, porque era necesario hacer una armonización normativa de una ley de garantías que se publicó y se resolvió después de las leyes del servicio, cuando, así como lo dije yo en la sala del Senado, el camino habitual es al revés. Uno aprueba primero el marco y después la forma de aplicar ese marco. Esto se hizo por distintas razones de otra forma. Por lo tanto, la armonización cubre hoy día muchos de los aspectos que usted está señalando. Y lo segundo que quiero decir es que una de las fuentes principales de información que se ocupó para la ley de armonización en términos de las indicaciones que se hicieron al proyecto presentado en el año 22 fueron los resultados de 3 comisiones investigadoras que fueron revisados caso por caso, recomendación por recomendación, y fueron los fundamentos en buena parte de las indicaciones para la ley de armonización, donde hay materias de fortalecimiento de la supervisión, de la fiscalización, de las sanciones al incumplimiento de algunas funciones y otro conjunto de cosas que están ahí. Nosotros estamos muy esperanzados de que con la aprobación unánime de la comisión y al mismo tiempo la aprobación unánime hoy día de la sala del Senado, esto pueda seguir su curso a la brevedad en la comisión de la Cámara que determine la mesa, ¿verdad?, del Congreso, de manera de poder avanzar lo más rápido que podamos en esa ley, porque eso va a permitir en el más breve plazo aplicar
estos elementos que hoy día no tenemos marco legal para poder hacer y que los estamos haciendo, como bien decía el director, lo estamos haciendo. Nosotros como subsecretaría estamos supervisando, estamos fiscalizando, pero necesitamos tener atribuciones para poder sancionar asuntos que la ley en este minuto no nos da. Entonces ahí hay un elemento a propósito del compromiso, diputado, yo le agradezco. Creo que hay muchos otros temas que podemos ir tratando, pero hay una cierta urgencia, pienso yo, en poderle dar curso a la ley de armonización y que se apruebe con todas esas indicaciones a la brevedad, de manera de que esto pueda implementarse. Gracias. Gracias, subsecretaria. Bueno, estamos todos esperanzados con la ley de armonización, conocerla, los detalles. Estamos terminándola. Le doy la palabra, Rafael, a nuestro invitado, y le aprovecho de agradecer también que haya venido y que nos haya presentado su exposición de la forma que lo hizo, con tanto compromiso por un tema que nos interesa a todos. Así que muchas gracias y le doy la palabra. No, gracias a usted, Presidenta. Vamos a venir cada vez que nos inviten. Y para responder al diputado, hay 3 medidas que hemos conversado y que son fundamentales y en donde ustedes también pueden hacer algo. El primero, darle poder al Ministerio de Desarrollo Social para que pueda ordenar y obligar al intersector a entregar las prestaciones que son necesarias. El Ministerio de Desarrollo Social, y menos el servicio, es capaz de entregar todas las atenciones y recursos que necesitan casos complejos. Es imposible. Si el Ministerio de Desarrollo Social no es capaz de obligar al Ministerio de Salud a entregar una provisión de servicios absolutamente necesarios, y a decir mínimo, no, servicios complejos, al Ministerio de Educación de entregar oferta para todos los niños, niñas y adolescentes que están desescolarizados o en riesgo de desescolarización, porque está bien, los números del servicio son mejores que la realidad, porque hay un sistema que uno puede registrar con exámenes libres a niños y aparecen escolarizados y no lo están. Entonces, si no entregamos una oferta adecuada, o sea, si el Ministerio de Desarrollo Social no es capaz de obligar a un ministerio o servicio que no depende de ellos a hacer lo que tiene que hacer, que es cumplir la ley de garantía, esto no va a funcionar para los casos complejos, que no son pocos y van en aumento. Eso es uno. Segundo, tenemos que hablar de cuidados alternativos, sobre todo para los casos complejos. Es una expresión que hay que volver a darla por la sola razón de lo que nos dicen los datos. No está siendo la respuesta para los casos complejos. Salud mental, inimputables, explotación, por lo menos. Estamos hablando, por lo menos esos 3. Después yo podría agregar adolescentes. En cuanto a atención, sepamos cuántos días esos adolescentes están yendo a residencia. Pero al menos los 3 primeros, que son urgentes, es sentarse y ver si es que es necesaria una legislación para cuidado alternativo o si es que no es necesario y se pueden hacer cambios a nivel de reglamento o cambios menores que permitan entregar la oferta adecuada para los casos complejos, pensando que además necesitan cuidado alternativo. Y lo tercero es tomarnos más en serio las evaluaciones de los programas, y eso no solamente es para este servicio, las evaluaciones de los programas y asociado a las evaluaciones las sanciones. Yo sé que hay mucho proceso interno de revisión, de sumario, pero también sabemos, no sé si me atrevo a hacer la pregunta, de cuántas organizaciones, o sea, o cuántos equipos de trabajo, sean del servicio o sean de organismos colaboradores, dejan de trabajar como equipo, como institución, cuando hay una comprobación de vulneración grave de derechos. Yo no tengo ese dato, no me atrevo a preguntarlo, pero yo creo que es más bajo del que debería y por distintas razones que no le competen tampoco al servicio ni al ministerio. Tiene que ver también con el mecanismo de aprobación de pruebas, y esto también volviendo al tema de explotación sexual. ¿Ustedes saben cuál es la tasa de condena en relación a la cantidad de denuncias que hay en Chile? Entre el 1 y 3% dependiendo del año. Explotación sexual infantil. Entonces, le agradezco, pero tenemos que terminar la sesión. Quiero decir que la próxima sesión viene el defensor y todas esas preguntas vamos a poder responderlas porque también está invitado el servicio y también está invitado el defensor, que yo creo que también tiene mucho que decir al respecto. Así es que yo lo aprovecho también de dejar invitado para la próxima sesión, que creo que sería importante poder responder todas estas preguntas al defensor que va a estar junto a nosotros. ¿Le parece? Eso. Bueno, por haber finalizado, le agradezco, subsecretaria y director, y por haber finalizado la sesión, esta se levanta.